Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que los están viendo, los que están participando y los que van a participar en un futuro de esta charla, porque pues va a estar disponible para poder tener la información en cualquier momento. La clase de hoy, manejando todo lo que tiene que ver con odontología consciente, terapias avanzadas cuánticas, y lo más actual, que eso es el sistema biohacking. Entonces, el tema de hoy va a ser bruxismo. Básicamente, ¿qué es el bruxismo y por qué es tan importante y tan interesante empezar a tenerlo en cuenta dentro de nuestras terapias o para nosotros mismos? Como se dieron cuenta, este es un tema que no es solamente para profesionales en odontología o en salud, sino también para cualquier terapeuta o persona que esté sufriendo o padeciendo el bruxismo. Y el bruxismo para nosotros se nos volvió un tema bastante complejo, sobre todo después de la pandemia. Eh, Creo que el estrés, que es lo que nos han dicho inicialmente, que es lo que nos produce el bruxismo, y vamos a dar una primera definición de bruxismo, que es el apretamiento o el rechinar de dientes, y puede ser de día o puede ser de noche, como vamos a ver más adelante en el proceso de la clase. Este apretamiento de dientes o este rechinamiento, normalmente los odontólogos lo tomamos como que hay un problema en en el engranaje de los dientes, y en ese engranaje se forman lo que nosotros denominamos contactos prematuros, y esos contactos prematuros hacen que la mandíbula empiece a desplazarse hacia algún lado, o cuando abrimos o cerramos la boca, nos damos cuenta que la mandíbula hace unos movimientos extraños, o también algunos de los signos es que cuando abrimos y cerramos la boca, si somos muy conscientes y nos ponemos un dedo adelantico de la oreja, nos vamos a dar cuenta que hay un sonido o una crepitación, como si estuviéramos arrugando papel. Y esto, pues, se denomina así una crepitación, o hay un salto, hay un brinco, entonces sería un salto del cóndilo. Para empezar a identificar las cosas y que nos quede muy fácil entendernos, entonces vamos eh, a hacer una presentación. Les voy a compartir pantalla, y en este compartir pantalla, eh, ahí ya empezamos. Entonces nos vamos a dar cuenta que eh, empezamos con odontología consciente, lo que es el biohacking, y vamos a interpretar algo interesante, y es que en este momento, aparte del biohacking, lo estamos uniendo con otro tipo de terapias para poder darle facilidad a las personas que atendemos. Y esto de dar facilidad, me gusta mucho definir en que nosotros no somos ni unos gurús, ni somos unos dioses, ni somos unos terapeutas, eh, que nosotros no somos los encargados o los responsables de la salud de la persona. Cuando entramos en este campo, nos damos cuenta que cada persona o nosotros mismos estamos creando y generando nuestras patologías. Y al crearlas y generarlas de alguna manera, nosotros también nos responsabilizamos y nos encargamos de solucionar estas patologías. Entonces, me gusta denominarnos como terapeutas, como acompañantes en procesos de tomas de conciencia, eh, en estos procesos
de sanación, si el paciente desea sanarse, o por lo menos de una toma de conciencia de vida, porque a veces nos llegan las personas en unos estadios ya muy complejos, donde ha habido lesiones grandes, de pronto pérdidas de tejido, pérdidas de alguna manera, que ya no son tan fáciles de, de que se recree el tejido. No es imposible, hay casos, pero el componente importante es el paciente que tanto se está involucrando en este proceso de recuperarse y de recuperar la salud. Creo que esta es una etapa bien interesante de entender la enfermedad, y en este entender la enfermedad hay que entenderla en tres planos. Uno sería el físico, otro sería el emocional y el otro el espiritual. Y el espiritual no estoy hablando de religioso o algo por el estilo, sino simplemente cómo es mi energía y mi relación y mi conexión con los demás y con la tierra, con todos los espíritus o con todas las energías que tiene la tierra. Es lo que recibimos cuando nos alimentamos, es lo que nos devuelve la tierra a nosotros cuando respiramos. Entonces son procesos siempre de un ir y venir, donde tenemos que estar muy compenetrados, muy coherentes y muy dispuestos a recibir, sobre todo. Generalmente nos hemos más acostumbrado a dar que a recibir. Y cuando se trata de este tipo de terapias, la mayor dificultad que encontramos es que los pacientes o las personas que llegan a nosotros no están tan dispuestos a recibir, y pues hay que enseñarles. Es un proceso en el cual incluso nosotros mismos nos podemos encontrar en muchas situaciones, y es el no saber recibir todos los procesos, todas estas cosas. Tratamos de que no sean tan mentales, porque siempre cuando ponemos la mente en estos procesos entra lo lineal, lo lógico, y a veces esto no es de lógica, esto no es de linealidades, sino simplemente dejar que la parte energética, que es bien importante, funcione y se vaya dando como se tiene que ir dando. Entonces, por eso en estas disciplinas, incluso con el método del biohacking, vamos a conjugar muchas disciplinas donde vamos a tratar la enfermedad de lo físico, la enfermedad desde lo emocional y la enfermedad desde lo espiritual. El concepto de enfermedad para cada uno de estos subgrupos, podríamos decir que en el plano físico, que es en el que estamos, lo que es tangible, lo que es de aquí, lo que es de la hora, es una mala conexión o hay una interrupción de información en los procesos bioquímicos del cuerpo. Entonces nos damos cuenta que a nivel celular se alteró alguna molécula entre un virus, una bacteria, algo, hizo que la bioquímica del cuerpo cambiara y el cuerpo reacciona inicialmente tratando de defenderse y luego sigue reaccionando tratando de eliminar lo que generó esa alteración. Eso en cuanto al plano físico. En cuanto al plano emocional, ya el doctor Hammer, con las 5 leyes de la enfermedad, que están muy bien descritas, nos habla también de una alteración, pero esa alteración es una alteración emocional que va a producir unos cambios bioquímicos y biofísicos en el organismo. Generalmente es porque hubo un estrés muy fuerte que se vivió solo, que se resolvió de la mejor manera, pero no logramos nosotros resolverlo, y genera una emoción en el organismo, generalmente de rabia o de impotencia, y esto altera toda la bioquímica en el cuerpo. Entonces, vamos viendo la conexión interesante, que hay una alteración que nos genera esos cambios morfofisiológicos en el cuerpo. Y si nos vamos al plano cuántico, a la parte energética, que es lo que nos explica ya no la física de Newton, sino la física cuántica, que se encarga de demostrar los fenómenos en lo más pequeño del universo, entonces nos damos cuenta que una enfermedad es una alteración que se da en los entrelazamientos cuánticos
que hay en el universo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Hay entrelazamientos cuánticos, incluso hay entrelazamientos cuánticos entre todos nosotros, y eso hace que se dé un cambio morfofisiológico en el cuerpo. O sea que una enfermedad, el ideal no sería tratarla solamente, como lo hemos venido haciendo con la medicina o con la odontología ortodoxa, tratar solamente el cuerpo, porque no es solo el cuerpo el que se está viendo alterado, se ve alterada la emoción o la emoción altera el cuerpo y el campo cuántico también altera la emoción y altera el cuerpo. Entonces, siempre tenemos que pensar en si la enfermedad se dio con estos tres componentes, pues obviamente hay que tratar de solucionarlo con esos tres componentes. Entonces, cuando hablamos de dónde sale y qué es el biohacking, es simplemente la conjugación de muchas prácticas y terapias que va desde la biodescodificación, la psiconeuroodontología, la salud integrativa, la medicina funcional, la terapia craneosacral, la osteopatía y la kinesiología, las biofrecuencias, las radiofrecuencias, método Yuen, método Integra, lo que tiene que ver con Access Consciousness, con procesos de Body Presence, con procesos de Body Whisper o susurros del cuerpo, o procesos de Happy Mouth, entre otros. Básicamente, lo que tratamos es de identificar qué originó realmente en el cuerpo lo que está presentando y de acuerdo a esto, a este diagnóstico inicial que se hace, pues ya vamos más rápidamente y más a la fija con un proceso de sanación de algún tipo. Todas las terapias son buenas, simplemente hay que tratar de identificar cuál, dónde y en qué intensidad hay que hacerla para que sea lo más efectivo para la persona. Generalmente cuando tratamos con cada una de estas terapias a la persona, nos vamos a quedar cortos en tratamiento. Muchas veces son muy buenas en diagnóstico. A veces son muy buenas en el proceso de sanación, pero a mediano y largo plazo puede haber inconvenientes. ¿Qué clase de inconvenientes? Que hay recaídas. Cuando tratamos de ir al origen real, de dónde sale eh, la enfermedad, la circunstancia, la respuesta que está dando el paciente a algo en este momento, pues realmente podemos hacer una terapia mucho más acertada, mucho más adecuada y mucho más estable a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos yendo al origen emocional sobre todo y para eso nos vamos a basar en todo lo que tiene que ver con nuestro árbol genealógico y es lo que se llama la terapia de transgeneracionales. En estas terapias de transgeneracional básicamente lo que hacemos es un estudio, a veces se puede hacer muy profundo, a veces no hay necesidad, simplemente se trabaja con la información de los padres, de los abuelos, de pronto de los bisabuelos, si hay algunos detalles interesantes, pero básicamente es tomar esa información de qué es lo que ha ocurrido en nuestro árbol genealógico para poder interpretar qué es lo que está ocurriendo con nosotros en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente tomamos o nos han dicho que tomemos esta información como buscamos lo malo de nuestro árbol genealógico. Como estamos hablando de árboles, podríamos decir cuáles han sido los frutos que están como medio podridos, cuáles han sido los rechazados, los que se han caído del árbol y son los negados, los ocultos, todas estas cosas. Pero lo interesante cuando hacemos un transgeneracional es darnos cuenta de que nosotros, como producto de todo ese árbol genealógico, tanto de papá como de mamá, somos el resultado biológico de supervivencia de ambos árboles. O sea, que todo lo que han vivido, toda la información que tienen, sea, digamos, incómoda, cómoda, cuando entramos en juicio podríamos decir buenos o malos, y la idea es no entrar en juicios para no generar más conflictos, sino simplemente identificar qué ha pasado y por qué ha pasado. Porque hay personas en el árbol que se desaparecieron,
porque hay unos que tienen más importancia o más trascendencia que otros, y qué ha ocurrido con cada uno de ellos. Y lo más importante es qué ocurrió en la infancia de nuestros padres, porque nosotros los juzgamos y les hacemos reclamos y hacemos muchas cosas con ellos, viéndolos como adultos desde los adultos que somos, pero no nos vemos a nosotros como los niños que fuimos y ellos cómo fueron en su infancia, que tiene una información bien interesante y no es para juzgarlos y no es para eh, echar culpas ni nada por el estilo, sino simplemente entender por qué reaccionan o reaccionaron en su momento de alguna u otra manera. Cuando hacemos este ejercicio, incluso se puede hacer sanaciones con el niño interior, que son ejercicios bien interesantes, como vamos a ver más adelante. Cuando hacemos esto, nos damos cuenta de que a nosotros nos dieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, con la información que tenían y en el contexto que tenían. En América Latina, eh, acá tenemos gente de México, tenemos gente de Argentina, tenemos gente de varios países y gente de Colombia. Nuestra colonia fue bastante interesante. Eh, la información es normalmente de abusos por muchas partes. Incluso venimos de familias muy numerosas y eso siempre se toma como que es un abuso, es casi que una violación intramatrimonial no consentida porque de acuerdo a los patrones religiosos que se hubieran movido en nuestras familias, pues en esa época la mujer no podía hacer planificación familiar. La pareja tenía que tener los hijos que, que mandara Dios, no había ningún control. Normalmente, digamos, en el caso mío, que soy de la región cafetera de Colombia, y fue todo este tema de la colonización antioqueña, pues normalmente llegaban familias muy recién instituidas, pero la consigna era tenemos que tratar de abarcar el mayor territorio posible, pero para esto necesitaban gente. Y la mano de obra más fácil y más barata era tener bastantes hijos que ayudaran a desmontar y a generar unos terrenos pues amplios, porque pues esto les iba a ayudar con su parte económica durante este proceso de colonización. Y entonces, si las mujeres estaban, conocido casos de 22 hijos, 18, 10, todo esto es una cantidad de partos y no tenemos datos de abortos entre parto y parto, sino que esos fueron los vivos. Entonces se pregunta uno, bueno, mientras la mujer estaba embarazada, que estuvo embarazada toda la vida, ¿dónde estaba el hombre? Generalmente estaba en la casa del vecino, con las hijas del vecino, con la esposa del vecino. Eso se volvió una costumbre porque todos estaban tratando de reproducirse lo, lo que más se pudiera. Y pues si la esposa estaba embarazada, pues de pronto había alguien que no estuviera embarazado y pudiera tener relaciones. Entonces se vuelve una información bien interesante y nos damos cuenta de esta información por lo que están viviendo, sobre todo las hijas de esos árboles en este momento, donde no quieren tener pareja o la pareja, ellas son las que ponen las órdenes y están más en el masculino de dominar y están con la hipergamia de que siempre va a tener uno mejor. Entonces cambian de pareja permanentemente porque tengo un hombre bueno, pero pues es demasiado bueno, no me gusta, me aburre y me voy a buscar otro que de pronto me genera más emoción en mi matrimonio. Y por eso vemos tantos divorcios también en personas, en mujeres de más de 40, 50 años que dicen, no, ya me aburrí con mi pareja y pues voy a buscar emociones nuevas y quiero viajar, quiero conocer, quiero tener aventuras, quiero muchas cosas. Y entonces pues se van dañando lo que aparentemente venía bien, pero pues no está generando la satisfacción de alguna manera
en estas mujeres. Entonces, de ahí hay mucha información en estos transgeneracionales. También nos damos cuenta de otra parte que hay que tener en cuenta, y es el proyecto sentido. ¿El proyecto sentido a qué va? ¿Para qué se tienen los hijos? ¿O para qué nos tuvieron en algún momento nuestros padres? Y vemos que hay una función social bien interesante, porque como una pareja que lleva varios años casados no van a tener hijos. Es súper extraño, porque la iglesia no nos dice eso, porque la sociedad no nos dice eso. Entonces, pues lo normal es que si estamos casados deberíamos tener hijos, y si no, algo está pasando. Y en esos hijos nos vamos a dar cuenta también que hay varios roles de ese hijo que es, de pronto hubo alguien que falleció en la familia, entonces es como lo que se llama el niño de sustitución, o de pronto la pareja tuvo un primer comienzo de embarazo y se perdió el bebé por enfermedad, por un aborto espontáneo, porque se abortó, porque cualquier cosa, o la mamá abortó antes de esa pareja y entonces pues ya está casada, ya es legal, dice quiero tener hijo, entonces se vuelve un niño de sustitución. Otro tipo de niño es el que viene a entretener a la pareja y es el niño que llamaríamos como el payaso, porque es más de entretenimiento y a veces lo que vemos ahorita es que no tienen ese bebé, sino que adquieren una mascota, porque pues es simplemente que me entretenga, que esté ocupado, que tenga alguien que me mueva la colita, que me salude y todo esto. Entonces en los niños sería el niño payaso o una mascota. Otro es el niño basura, que es como ese niño que la pareja lo tuvo, pero no estaba en el momento para ellos adecuado para tener bebé. Entonces es un niño que de entrada va a tener algo que es un rechazo y es al que le van a estar, es como por culpa suya nos tuvimos que casar. Entonces son las parejas que se casan porque hay un embarazo, casi que obligados. Cada vez se ve menos esto, pero pues igual hay alguna parte cultural donde esto termina siendo fuerte. Entonces, ese vendría a ser ese tipo de niño. Otro es el niño del amor imposible, que dice, bueno, si no lo pude tener con la persona que quería, pero encontré a alguien que me está dando como un respaldo. eh, el término actual es alguien que me resuelve la vida, que me soluciona muchas cosas, que me apoya en muchas cosas, pero no es la persona con la que estoy o estuve completamente enamorado. Entonces sería como el fruto de un amor imposible. Luego viene los niños o las niñas zurdas, que son los que ocupan un sitio entre la pareja que no corresponde al sexo del número de hijo que es. Y aquí me voy a tener un momentico y les voy a explicar algo. Biológicamente, el orden de los bebés debería ser los impares hombres y las pares mujeres. ¿Por qué? Es un sentido biológico, no es patriarcado, no es machismo, no es absolutamente nada. Simplemente es biología pura de supervivencia. Y la biología se los va a llevar hasta la época del hombre en la edad de piedra, que tenía que salir el hombre de la caverna, cazar un mamut para poder llevar alimento a la caverna. Y de ese mamut sacaban comida, sacaban vestuario, sacaban calzado, sacaban accesorios, sacaban utensilios, prácticamente lo procesaban todo. Entonces, el hombre era el que se encargaba de ir a cazar el mamut. Cuando lo traía a la caverna, la mujer era la encargada de administrar el mamut. Entonces, los roles de los hijos van a ser, el primero se va con el papá a aprender a cazar, a proveer, a traer algo a la caverna,
y por eso debe ser hombre el primero, porque es el que va a recibir toda esa información de entrada. Y como la recibe, entonces es el que también, y por eso viene el tema de las dinastías reales, donde el primogénito debe ser hombre para que reciba el apellido, recibe como el estandarte de la familia, recibe toda esta información social y todas las reglas y todas las normas que generalmente la dan los hombres. Entonces eso, el primero, que sería el primogénito, es el que recibe esa información. La segunda, que es mujer, se queda con la mamá en la caverna aprendiendo a procesar el mamut. Entonces, todo lo que tiene que ver con cómo va a ser el beneficio del mamut, cómo van a cuidar la piel, cómo la van a manejar para hacer el vestuario, para hacer el calzado, todas estas artes de administración y todas estas cosas es lo que va a aprender la niña, la segunda, junto con la mamá. Y así nos vamos alternando. Por eso los impares deben ser hombres y las mujeres pares. Supervivencia. Para que haya en lo que simplemente hay habilidades más del uno que del otro. A veces las mujeres, digamos, en esa época, el fuerte era el hombre por su fisonomía, por su entrenamiento, porque tenía que salir, porque tenía que resistir, por todas estas cosas, y la mujer se quedaba en la casa, pues, a aprovechar sus habilidades y aprovechar sus cosas, entonces no había competencia, simplemente es una distribución de roles que es perfecta, porque está en masculino, yo estoy en femenino, usted me trae, yo recibo, pero los dos procesamos y los dos aprovechamos, sin que el uno sea superior al otro. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, aparece la niña que está en el puesto impar. Entonces, esas niñas, sobre todo la primogénita, se pone en un rol masculino, pero siendo primogénita, muchas veces no cumple su papel como primogénita porque aparte de eso es mujer. Entonces, como mujer, eh, se alborota su femenino. Dices, yo no quiero dar, yo quiero recibir, yo quiero ser bien femenina, quiero hacer todas estas cosas, entonces a mí no me corresponde ese papel. Pero aparece el segundo hombre en el puesto del segundo, que debería estar en femenino, y le toca casi que obligado ponerse en masculino, si la mujer no cogió el papel de primogénita. Entonces empezamos a tener altercados entre los dos y competencias entre estos hijos por el amor de papá y por el amor de mamá, y ahí se forma lo que denominamos el complejo de Electra o el complejo de Edipo, donde los hombres buscamos mamá, las mujeres buscan papá, y en esa nos vamos a pasar toda la vida. Y en la actualidad que encontramos, entonces, normalmente el que tiene una deficiencia de alguna energía, pues va a encontrar su pareja donde es fuerte. Si un hombre está en femenino, pues va a encontrar una pareja que está en masculino. La mujer que está en masculino va a encontrar la pareja en femenino. Y así nos vamos yendo. O incluso, por eso se da el tema de todas estas cantidades de subgéneros, de subgéneros, no, de eso vendrían siendo géneros, solamente hay dos, masculino y femenino, binario, todas estas cosas, porque no hay papeles tan definidos en los papás o en la sociedad. Entonces, esta tendencia. Volviendo al tema de los proyectos sentidos, entonces nos vamos a encontrar con el niño zurdo, que es el complemento de la niña zurda, y vamos a encontrar también toda esta parte que sea